Si arde es porque está encendida. Y hablaremos bajo este tema porque me preocupa el hecho que muchos, a pesar de ver lo que está sucediendo a nivel mundial, no se inmuten en lo más mínimo por buscar a Dios. Saben que la solución es buscarlo, mas aún así andan tranquilos de la vida, como si el asunto de la salvación eterna, el compromiso con Dios, se pudiera arreglar con una ofrenda o un trámite en la Fiscalía General del Purgatorio, si es que existiera. Como si Dios fuera sobornable, como si a Dios se pudiera manipular, y aplazan el ponerse a cuentas con Dios, aplazan el pagar sus deudas a Dios, porque se acostumbraron a que todo lo arreglan después que el tiempo se ha vencido y con pago extra. Pero déjame decirte en esta tarde que en cuestiones de salvación, en cuestiones de eternidad, no hay pagos extras o recargos extras que podamos hacer, procesos que podamos esconder, papeles que podamos desaparecer, evidencias que podamos camuflar, ni mucho menos en cuestiones de eternidad podemos sobornar al cajero que nos apruebe el préstamo para la vida eterna, porque de paso el tesorero corrupto que era Judas está en la sucursal a la que le pertenecía por ladrón. Amén. Esto es más honesto y serio de lo que muchos creen. La eternidad no es un juego. El comprometerse con Dios no es un juego, no es un proceso de hombres sobornables o corruptos, es un proceso que lleva a cabo el juez del universo. Pero cual bebé espiritual que ignora la verdad, muchos siguen siendo infieles, llenos de pereza para buscar a Dios, haciendo lo que les provoca, actuando bajo sus propios códigos de principios, de moral, de pensamientos, siguen viviendo bajo su propia opinión, siguen interpretando y predicando la palabra a su acomodo, a su antojo, y tal vez están esperando que venga un tsunami para ver si se despiertan y de una vez por todas se ponen a cuentas con Dios y se arrepienten. Y no te extrañes, hermano y amigo, de lo que pueda venir a algunos de corazón duro, porque Dios es tan bueno que por amor a esa familia, por amor a ese hombre, por amor a esa mujer, enviará tal vez un tsunami financiero, un tsunami de problemas, un tsunami inesperado, y tal vez será la única forma para que muchos tornemos la mirada, nuestro rostro al cielo, y dejemos de creer que todo lo podemos en nuestra propia fuerza y que no necesitamos del compromiso con Dios y que no necesitamos de humillarnos delante de la presencia del Señor. Estamos hablando en esta tarde bajo el tema si arde es porque está encendida, y hablo con aquellos que desde niños escucharon la palabra de Dios pero no la practican. Hablo de aquellos que fueron enseñados en los caminos de Dios pero aún no reaccionan, porque no es cuento, no es leyenda y no es mito que el Señor viene pronto y que nosotros debemos abrir nuestros ojos espirituales, dejar el sueño espiritual, dejar la pereza espiritual. Algunos dicen, es que me siento cansado, me siento agotado, pero ¿cómo no pensamos dos veces para ir y relajarnos en un centro comercial? Para ir a esos lugares nunca estamos cansados. Si nos dicen, vamos a la iglesia, entonces de repente llega un agotamiento que nos entra por la cabeza y nos baja hasta los pies. Vamos a ayunar, de repente nos entra un desaliento, una enfermedad, una fiebre. Pero no debemos ser como los niños.
que algunas veces cuando no quieren ir a estudiar se enferman automáticamente. Yo era uno de esos niños, me enfermaba automáticamente. Cuando tenía mucha pereza me sentía con fiebre y le decía a mi papá: no, papá, yo estoy muy enfermo, gravemente enfermo. Lo que no sabemos es que así seamos niños y seamos muy astutos, existen termómetros. Amén. Y entonces me colocaban el termómetro y decían: no, usted lo que está es bien, me hace el favor y se para, se baña y se va a estudiar. Y a veces, cual niño que ignora que Dios todo lo sabe y que no se trata de tal vez una excusa verdadera, real, sino que es un proceso que ha venido día tras día, un enfriamiento espiritual, el que se está manifestando y que Dios lo conoce. No debemos, amados, ser como los niños. No dudamos que algunos no anhelen estar en la casa de Dios por estar enfermos, pero enfermos del alma. Y debes saber que si no te sanas, tú que prefieres ir a todo lugar menos a la casa de Dios, menos a la presencia, menos al lugar secreto, porque te da aburrimiento, porque te da sueño, porque no es emocionante, créeme que del aburrimiento al tormento eterno, yo preferiría estar aburrido en el paraíso que condenado en el sufrimiento. Si es que nos podremos aburrir en el paraíso. Y esta palabra, hermano, viene porque realmente indigna, como para ir a cuestiones que no tienen nada que ver con Dios. Se esfuerza a la gente, pero para humillarse delante de la presencia de Dios no se hace ni el más mínimo de los esfuerzos. Cuando estaba en la universidad, el Señor me permitió, y el Señor me permitía estudiar a veces con horarios de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Nunca saqué la excusa para no venir al templo porque estaba muy cansado. Y Dios sabe que es así, y aquí hay muchos testigos que llegaba casi sudando a las 7:10, 7:15 para estar adorando y glorificando a nuestro Dios. Nunca cambié una escuela dominical por un trabajo. Nunca programé algo que no tuviera que ver con las cosas de Dios en el tiempo de Dios. Pero hoy en día la excusa es el trabajo de la universidad, la excusa es la parte laboral, y muchas veces no es que sea necesario trabajar hasta ciertas horas, sino que es nuestro argumento, porque nos da pereza ir a la iglesia, porque nos da pereza buscar a Dios. Pero mi hermano, ¿qué más vale? ¿Qué es más importante? El tiempo que podamos gastar en muchas cosas que sí son buenas, que no son pecado, que el tiempo que sacamos y aprovechamos para crecer espiritualmente. ¿Qué es más importante? Para ir a la pregunta, ¿en qué lugar de importancia está Dios en tu vida? ¿Cuán importante es Dios para ti? ¿Cuán importantes son las cosas de Dios para ti? Mateo 5, el primer evangelio, Mateo 5:14, dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Iglesia, nosotros hemos sido llamados a alumbrar. Hemos sido llamados a ir en medio de la oscuridad e impactar con nuestro testimonio. Pero estoy sumamente sorprendido con la dureza del corazón del hombre
Y sé, mis amados, que muchos de nosotros quedamos sin palabras al ver lo que algunos que dicen conocer a Dios piensan, hablan y practican. Pero si el llamado ha sido alumbrar, entonces ¿por qué no alumbrar? ¿Por qué seguir con esa luz escondida? Vamos a Filipenses, capítulo 2, aleluya. Estamos hablando bajo el tema, si arde es porque está encendida. Gloria al Señor. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué estás haciendo con tu salvación, amado hermano? ¿Qué estamos haciendo con nuestra salvación? ¿Qué estamos haciendo con la luz de Cristo? El consejo a nuestros hermanos en Filipo es: ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Ocúpate, verso 12, ocúpate. No dice ocúpate de tus negocios con temor y temblor porque te los pueden expropiar. No, dice ocúpate de la salvación con temor y temblor. Pero cuánto temor y cuánto temblor hay en nosotros con respecto a la salvación. Cuánto compromiso. Lo que aterra el conformismo, que miles que dicen estar esperando a Dios, pero siguen pecando sin ninguna vergüenza. Asombra la pasividad, la mediocridad, la falta de vergüenza al presentarse delante de Dios de cualquier manera. De cualquier manera. Y hoy la palabra viene porque hay una necesidad urgente. Una necesidad urgente es declarada hoy. En esta tarde el Señor nos dice que es necesario ardamos. Es necesario encendamos el fuego. Ese fuego que se apagó, ese fuego que se está acabando, ese fuego que hace la diferencia, ese fuego que nos lleva a vencer, a hacer lo que otros no hicieron. Ese fuego que nos permite hacer historia, ese fuego que nos da un nombre, ese fuego que nos hace brillar. Es necesario encender el fuego que nos hace alumbrar, hermano, influenciar para bien, que nos hace liderar. Muchos padres perdieron ese fuego y ahora los que mandan son los hijos, la suegra, el suegro. Pero un hombre metido con Dios, con el fuego ardiendo, gobierna bien su casa, hermano. Es un sacerdote ungido. Pero démonos cuenta qué pasa cuando los padres pierden comunión con Dios, cuando la mamá se va alejando de Dios. Esas exhortaciones ya no calan, ya no hacen mella, ya no pesan, no tienen efecto. Los hijos cada vez más rebeldes. Amado, es que si me alejo de la autoridad, pierdo autoridad. Si me alejo de la verdad, pierdo credibilidad. Si me alejo de la sabiduría, pierdo dirección. Si me alejo de Dios, lo pierdo todo. Pero algunos dicen: es que este muchachito cada día está más rebelde. ¿No será falta de autoridad? ¿No será falta de buscar a Dios? ¿No será falta de sabiduría? Puede que sigas hablando y haciendo tu trabajo, pero una cosa es hacerlo por tu propia cuenta sin respaldo de Dios, a tener la autoridad, a tener la credibilidad y la sabiduría divina, mi amado hermano. Hay muchos que dicen ser cristianos. Se les pregunta de qué religión es y automáticamente dicen cristianos,
evangélicos, solo que no aclaran que el nombre de cristiano les queda grande y que el evangelio hace rato que lo dejaron de practicar. Dicen ser antorcha, pero ¿de qué nos sirve decir que somos antorchas que alumbran cuando no estamos ardiendo? ¿De qué nos sirve decir ser lo que no somos? Decir que alumbramos cuando muy bien sabemos que el aceite se nos apagó. Decir que ardemos cuando ya ni deseos de recitar el Salmo 23 tenemos. Es que la motivación no debe ser quien predica, sino la palabra que se predica, mi hermano. Tú no vengas a escuchar a un hombre, ven a escuchar a Dios hablándote a través de su palabra. Pero cuando el fuego se apaga, no importa que venga el apóstol Pablo reencarnado, porque ya no hay nada que nos mueva, ya no hay nada que nos motive. Si vas a un taller te das cuenta que para enderezar lo dañado se tienen que dar muchos golpes. Si vas a una refinería te das cuenta que para conseguir el producto no basta con golpes, sino con fuego. Y no cualquier fuego, hermano. ¿Te has preguntado qué opina Dios de tu vida? ¿Qué opina Dios de la luz que estás dando? ¿Qué opina Dios de tu testimonio afuera del templo? ¿Qué opina Dios de tu vida en la casa? ¿Del trato para con tu esposa, para con tu esposo, para con tus hijos? ¿Te has preocupado por pensar un momento qué dice Dios de ti? Porque nos preocupa más que lo que pueda decir el vecino o la suegra, aunque es importante. Amén, porque si no será una batalla campal. Es importante, pero no es el todo. ¿Qué concepto tiene Dios de mí? Nos preocupa qué concepto tenga el pastor para que nos deje dirigir, para que nos deje evangelizar. Pero ¿qué concepto tiene Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Lloramos cuando escuchamos que andan hablando y murmurando de nosotros, diciendo una y otra mentira por ahí. Pero mi hermano, que te preocupe lo que Dios dice de ti, no lo que diga otra persona que no sabe nada de ti, que no te conoce. Que nos preocupe lo que Dios dice. Eso sí nos debe preocupar y nos debe hacer temblar y nos debe mover a otra actitud. ¿Por qué muchas veces nuestras oraciones no son contestadas? Yo pienso que hay impedimentos en nuestra vida, hay impedimentos en nuestro corazón. No, primero que todo, hermano, yo pienso que no hay una verdadera y auténtica sinceridad delante de Dios.